Bien, con el invitado que vamos a conversar, se nos presta para ratificar algo que está ocurriendo muy a menudo, y es la forma en que se ven las entradas y las salidas de los nuevos gobiernos. Por ejemplo, hay un relato que nosotros hacemos muy a menudo, creo que lo he hecho demasiado ya, el cuento de un médico, cuando el médico general veía a toda la familia y la niña estaba en la escuela, en el momento en que en el sexto grado le piden un certificado de buena salud, el padre iba donde el médico, que generalmente era su compadre, y decía, mira, necesito un certificado para la niña. Y el médico le decía, ¿de buena salud o de mala salud? Dice, ¿de qué tú me dices? Dice, bueno, si es para inscribirla, es de buena salud. Certifico que la niña fulana de tal está apta para iniciar cualquier tipo de actividad física o intelectual. Y si es de mala salud es porque la niña no pudo asistir a los exámenes y hay que decir, certificamos que la niña está padeciendo una bronquitis por la que estuvo 3 días hospitalizada. El mismo caso, eso pasa con la forma en que los gobiernos reciben el poder. No hay forma de que los incumbentes que salgan se pongan de acuerdo con los que entran. Aparece algún tipo de ejemplo, por ejemplo, Luis Abinader tuvo la grandeza de la inauguración del Hospital Luis Eduardo Herbar, el Secanot. Dijo, aquí deberían estar los que dispusieron eso, que fue el gobierno pasado. Sin embargo, no vi que Pelegrín Castillo y los Castillos no estaban en la frontera ayer en el Picasso ellos fueron los que llevaron los promotores de la idea del muro. Igual que el tema que nos ocupa de que en Infotep con Rafael Santos y en Proconsumidor con Eddie Alcántara, no vemos realmente los nuevos incumbentes mirando para atrás y diciendo, aquí encontramos tal desastre. No, lo encontramos bien y seguimos bien tratando de hacer las cosas. Y esa es la diferencia, no politizar la cosa, a menos que sea algo que no se puede ocultar. Le damos la bienvenida a Eddie Alcántara, que por cierto dirige una institución que tiene toda la incidencia que él quiera darle. Puede meterse en cualquier cosa. Sí. Es algo increíble. El consumidor. Ya en la participación anterior de Eddie, habíamos puesto que llegó hasta ser candidato presidencial un defensor del consumidor en Estados Unidos, apellido Nader. Sí. Porque tiene que ver con todo lo que usted se puede imaginar. A veces una mujer te dice a ti que llevó el carro al mecánico y que el mecánico abusó y no le explicó, le cambió piezas, en fin, toda esa cosa tiene que ver. Espectáculo público tiene que ver, pero lo que no sé que tiene que ver es con migraciones y nacionalidad. Eddie, bienvenido. Gracias, don Julito, gracias a ustedes, compañeros, por invitarme. Sí, mire, ciertamente, comenzando por el introito de su intervención, siempre bien juiciosa y oportuna, lo extraño en el día de ayer era que los promotores del muro en la frontera no estuvieran presentes, porque de todo hay sectores de la clase política nacional quieren hacer politiquería, porque sencillamente cuando hay temas nodales sensibles de la sociedad dominicana, yo entiendo que la participación de la colectividad política nacional es fundamental, porque hay quienes se han dedicado a hacer oposición por ser oposición.
O sea, todavía pueden coincidir con las acciones de un gobierno y por ser oposición emiten declaraciones adversas tal vez a lo que ellos mismos creen. En el día de ayer, el presidente de la República, que no lo había prometido en campaña, ustedes buscan todas las intervenciones del presidente Luis Abinader, nunca habló de la construcción de una verja perimetral en la frontera de la República Dominicana. Sin embargo, estando en el gobierno, viendo la situación por la que está atravesando el hermano país de Haití, bueno, entiende que hay que fortalecer la seguridad nacional a través de ese fortalecimiento de la zona fronteriza y levantando verjas perimetrales inteligentes en zonas más neurálgicas y que abarca en una primera etapa de cerca de 164 kilómetros con un inicio de 54 kilómetros. Y yo entiendo que, y debo saludar primero la iniciativa del presidente, saludar también el respaldo de los sectores que allí estuvieron presentes con el presidente de la República, líderes políticos, religiosos, empresarios, pero quienes se han querido tratar de polemizar con los sectores del gobierno para tratar de ser el ente conflictivo en todos los temas de lo que tiene que ver con la administración pública, bueno, no estuvieron presentes porque hay que hacer oposición. Yo entiendo que ese era un tema de todos los dominicanos. Ahí no podía haber banderías políticas. En efecto, ahí habían líderes de partidos políticos que no hacen causa común con el gobierno. Estuvieron presentes porque es un tema nacional. Pero la radicalización de ciertos sectores de la clase política hacen que tengan obligatoriamente que oponerse a todo, no importando que sea su propio tema, porque ese era un tema de un sector político que debió ser el primero que estuviera ahí. Pero sin ánimo de abundar, yo lo que quisiera es decirle a la sociedad dominicana frente a ustedes, anfitriones, lo siguiente. La República Dominicana ayer se dio cita a través de los medios por donde fue transmitida la actividad. Y cuando se hizo una medición a partir de la conclusión del evento, el 84% de los dominicanos saludaron la construcción de esa verja perimetral inteligente para garantizar la seguridad nacional. Y eso es lo que nos tiene que interesar, a lo que estamos pendientes a cada iniciativa del presidente Luis Abinader, que visionario como es, entiende que la República Dominicana tiene que pasar más allá del discurso, más allá de nosotros seguir aceptando que el hermano país de Haití se vea como la víctima de esta isla compartida, pues nosotros tenemos que proteger nuestra frontera. Bien, Eddie, hay algo que realmente no me preocupa, pero me pregunto, en una institución que depende mucho de las inspectorías, es decir, de la gente que tienes en la calle, vigilándolo todo, porque si un inspector de Proconsumidor tiene conciencia de lo que es Proconsumidor, puede perfectamente hasta el día de las elecciones meterse a ver si el consumidor y el votante tiene alguna queja, ¿verdad? Y mucha gente pensamos que Proconsumidor es revisar los especiales de los negocios que publican, a ver si se corresponde con la verdad, a veces visitar un negocio, a ver si los letreros se corresponden con la realidad, pero eso va mucho más de ahí. Eso va, como decíamos, hasta donde a ustedes les da la gana. Pregunta, ¿qué control posible tiene la dirección sobre ese cuerpo de inspectores que perfectamente puede prestarse a muchísimo macuteo? Mire, es un espectro bastante amplio. La ley 358-05, según lo que establece la parte infinita de su artículo segundo, es supletoria de todas las leyes sectoriales. Nosotros tenemos participación en todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor, aunque existen normativas que especifican o sectorizan en áreas específicas la solución de algún tema que pueda afectar al consumidor, como el tema de la comunicación, de la electricidad, de seguro, y para eso esa gente, tema sanitario. Sí, tienen si un plomero que sea abusador con un propietario, lógico, o una mujer que llame a que le arreglen el aire acondicionado, todo, y se encuentra
Ahora precisamente el viernes pasado nosotros nos reunimos con una comisión del Indotel para firmar un acuerdo interinstitucional, como lo vamos a firmar con la Superintendencia de Seguros, queremos hacerla con la Superintendencia de Bancos, para nosotros participar directamente, porque nosotros, como defensa de los derechos de los consumidores, somos la única entidad que tenemos capacidad sancionadora para nosotros tratar de preservar de manera preventiva los derechos de los consumidores. Existen otros sectores, otras instituciones, como el caso, por ejemplo, del tema de salud pública, a través de Digenor o Digemap, que la facultad, cuando encuentra algún tipo de producto adulterado que tiene que ver con su obligatoriedad, pues sencillamente lo único que tiene que hacer es desmantelarlo. Pero en el caso de Proconsumidor, cuando participa en toda la vigilancia... ¿Y ustedes tienen capacidad de sancionar? Lógicamente. Por ejemplo, ustedes pueden cerrar, ustedes pueden ir a la Duarte, un negocio de chino, y decir, eso está en chino, y ahí no dice lo que... Lo hacemos permanentemente. Y se puede cerrar el negocio o decomisar la mercancía. Hasta un baño que vean en un restaurante que no tiene las condiciones. Todo. Nosotros permanentemente estamos emitiendo resoluciones sancionadoras. Sí, pero hay algo. En el sentido de cualquier tipo de afectación o timación al consumidor, que abarca hasta de cuando un establecimiento no está apto para brindar el servicio porque no tiene las condiciones sanitarias. Justamente el servicio, Eddie. Cuando, como una institución del Estado, no puede actuar en contra del Estado. ¿Cuál es la vía que ustedes usan cuando ustedes ven que el Estado no cumple como su deber de servicio, de ofrecer servicios públicos, por ejemplo, en agua, en electricidad, en defensa civil, por ejemplo? Ese tema de que aquí no hay un presupuesto para catástrofe, sino que hay que improvisar tan pronto ocurre. Cuando ustedes ven eso, dice, caramba, si pasa esto, ¿cuál es la vía que ustedes hacen para llamarle la atención sin crear un escándalo mediático? Miren, en el caso de Proconsumidor puede participar en cualquier tema que tenga que ver con los servicios a favor de los consumidores. Hay casos específicos que no nos corresponde a nosotros, porque constitucionalmente se han creado las vías para, en caso de que ocurren acontecimientos de la naturaleza, producidos por la naturaleza, pues sencillamente hay mecanismos que establece la propia Constitución de la República para que puedan intervenir los sectores que tienen que intervenir a través del COE para dar la asistencia y para enfrentar estos tipos de fenómenos. Pero en el caso de lo que tiene que ver con timaciones de bienes y servicios, en todo eso, sí, Proconsumidor tiene la facultad de participar, no importa que el servicio sea de entidades públicas o de entidades privadas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Cuando actuamos por oficio o por reclamación o denuncia, nosotros procuramos que cuando exista una confrontación entre los sectores proveedores de servicios y los consumidores, pues sencillamente procuramos que ambas partes concilien cuando se puede resolver el tema sin tener que esperar un análisis del caso y la emisión de una resolución de la institución. Por eso nosotros hemos exhibido al día de hoy que el 84% de todos los casos que ha llegado a Proconsumidor, primera vez en la historia, han sido todos conciliados y hemos logrado la devolución de cerca de 420 millones de pesos en apenas 9 meses, que fue el último corte a favor de los consumidores. 420 millones de pesos, que es casi el doble del presupuesto que recibimos nosotros para la operatividad de la entidad, de la institución. ¿Y en qué áreas esa devolución? En todas las áreas, en área de lo que tiene que ver con la construcción, en área de servicios, que incluye también asistencia de servicios a vehículos, cuando existe algún tipo... En los depósitos de pacientes a clínica, ¿ustedes se metieron? No nos hemos metido, no involucrado con una resolución específica. Porque hay institución para eso. Pero han llegado reclamaciones y nosotros hemos hecho el papel de intermediación para que las partes concilien y se han resuelto el tema. Y aquel problema grande que hubo cuando Altagracita era directora, que se le ocurrió la feliz idea de hablar de la letra chiquita en la tarjeta de crédito y de hablar del peso de los tanques de gas. Ustedes no han tenido que intervenir en esas cosas. Mire, precisamente nosotros tenemos en carpeta para esta semana o para inicio de la próxima semana el tema de retomar esa resolución de la venta del GLP voluminado a través del pesaje.
Del peso, Del ¿verdad? Que no peso. se venda por galón, sino por libra. No, que se pueda vender a opción del consumidor, porque hay consumidores que entienden que debe ser, que le interesa más que sea por galón, otros tienen la libertad de decir que sea por peso. Y yo creo que lo que hay que definir aquí, cuál es el interés, la voluntad del consumidor, que es la que hay que respetar, porque es el que está pagando por el servicio o está pagando por la mercancía. El tema de muchas resoluciones que se tomaron en anteriores gestiones, como el caso de Altagrasita y otras incumbentes que habían ahí, pues sencillamente nosotros lo que hemos ido es reforzando para tratar de adecuarla a los nuevos tiempos y tratar de que sea mucho más efectiva y sin ningún tipo de miramiento en beneficio, lógicamente, de los consumidores, tomando en cuenta que también la clase productiva nacional es fundamental. Sí, pero te voy a interrumpir mucho, porque son demasiado... Así como tu departamento es muy, muy diverso, también ocurre que las preguntas son muchas. La parte educativa del consumidor te preocupa porque cuando se habla del peso es sencillo, yo llevo un tanque vacío, pésamelo, pesa tanto, ponle 100 libras, tiene que tener 100 libras más el precio del tanque. Exactamente. Pero educación, ¿tú crees que hay una laguna grande ahí? De No, que la no. gente no sabe defenderse. No, miren, nosotros, sabiendo que tenemos ciertas limitaciones, procuramos que en los puntos focalizados de la sociedad dominicana nosotros podamos orientar, porque así lo establece y nos lo ordena la propia norma, en base a los derechos que tienen los consumidores de exigir esos derechos y aparte de eso, de reclamar qué tipo de servicio y cómo quiere el servicio de parte de los proveedores y prestadores de esos servicios. Nosotros hemos estado orientando, tratando de que eso pueda diseminarse en toda la geografía nacional con las limitaciones que tenemos. Nos faltan muchos espacios. Hemos contratado en estos momentos asesores y educadores para que la orientación pueda diseminarse más ampliamente, pero en ese caso nosotros hemos tenido que sancionar algunas estaciones de GLP y de gasolina también por el hecho de que independientemente de que en el GLP lo estén vendiendo por galón, nosotros cuando hacemos la comprobación y la verificación y del calibraje, nos damos cuenta de que se están timando los derechos del consumidor y se le está afectando con un porcentaje importante. Sí, pero a Y veces debo hay decir- razones, y debo- razones. Por ejemplo, ayer Ramón Albuquerque te dice, de 300 pesos que se puso la gasolina ahora, la premium, 299, algo así, hay 90 pesos de impuestos y 40 del manejo desde el beneficio desde la refinería hasta que tú metes el aparato en el carro, es decir, que tú pagas. Porque hay una realidad, don ¿Cuál es? Pero hay una evaporación, Sí, una pero- pendejada. Pero qué el sé yo. consumidor tiene que recibir en estación la cantidad por la que paga, independientemente de que el margen Del precio de y el intermediación, margen, eso. Lógicamente, Ah, eso ya. ya es un asunto que lo acomodan Tú en el precio no los te proveedores metes. y los intermediarios. No, Si del no es precio. la cantidad. No es la cantidad. Usted paga 280 y algo de pesos por un galón de combustible premium y usted tiene que recibir exactamente ese galón. Y eso mismo tú lo puedes hacer en un súper y coger una libra de arroz y pesarla a ver si tiene 16 Y onzas. si no la tienen y usted lleva la prueba por consumidor inmediatamente hace las investigaciones pertinentes y sanciona en caso de que sea cierta la denuncia. Y debo decir, por lo que usted dijo hace un momentito, los inspectores nuestros no tienen espacio, aparte de que son muy honestos, están preparados para todos los acontecimientos desde el punto de vista del procedimiento de inspectoría y de reglamento de Proconsumidor, están preparados para enfrentar cualquier situación desde el punto de vista técnico. Pero además no hay espacio para que ninguno de ellos puedan ser cooptados y puedan corromperse ejecutando su labor. Porque nosotros hemos creado una supervigilancia de las acciones de cada uno de los departamentos que tienen que ver con la verificación de que cada uno de los servicios o productos que se estén comercializando estén aptos para el consumo en principio y otros que estén sirviendo por lo que verdaderamente pagan los consumidores. No hay manera de que en esta gestión se pueda estimar a un consumidor actuando en complicidad con un inspector por los mecanismos que nosotros hemos creado. Sí, pero ceguera voluntaria, un inspector que usted mande solamente a hacerse el loco, en un día hace una zafra, nada más con ceguera voluntaria. No, eso era cuando salía sin una carta de ruta,
sin especificaciones de los sitios, y cuando salían solo, a veces Y con un salen solo con una militar. carta de usted va a estos sitios. Nosotros primero montamos todo lo que es el esquema de lo que van a ser las inspecciones en los lugares específicos. Aparte de eso, el acompañamiento de los militares y también los técnicos especializados que le acompañan. Pero aparte de eso, detrás de ello entonces va otro departamento, que es el departamento de buena práctica, que tiene que vigilar que por donde se pasó, si no encontraron ningún tipo de afectación a los derechos de los consumidores, ciertamente haya sido así. Cuando recuerdo, cuando veía un poquito los procedimientos de Proconsumidor, que el prosumidor tampoco es que llega a un sitio y lo cierra o toma medidas radicales, sino que a veces se dan casos que no son voluntarios, sobre todo problemas sanitarios, que muchas veces Proconsumidor le dice, mira, tenemos esta queja, se violaron estos derechos, está pasando esto. Ustedes tienen que corregir esto y le vamos a dar tantos días para hacer esto. Entonces, si son reincidentes, tienen una sanción cuando no es el tipo económico. ¿Cómo que funciona eso? Mira, de los chances, ¿hasta dónde? No, mira, cuando existen no conformidades de que en un establecimiento hay plaga y también hay ciertas o mal manejo situaciones de higiene, pues sencillamente hay que clausurar de manera temporal hasta procurar que ellos puedan corregir la no conformidad. Y después se envía el departamento de buena práctica a verificar y darle seguimiento hasta que el departamento de inspección después verifique en una reinspección de que se corrigieron esas no conformidades, y entonces se ordena la apertura y se le coloca algún tipo de multa a ese establecimiento. A veces cuando hay productos en pocas cantidades que están vencidos y que se estaban comercializando, pues nosotros podemos sancionar y el establecimiento queda abierto. Hay casos cuando existen reetiquetados, cuando en el caso, por ejemplo, de bebida alcohólica falsificada, adulterada o trasegada, nosotros tomamos la decisión de cerrar de manera definitiva, porque retirar la mercancía no le genera ningún tipo de afectación, porque inmediatamente reponen el inventario. Sí, y eso ha hecho que la mayoría de los comercios hayan retirado voluntariamente el tema de la bebida alcohólica falsificada, y por eso cuando estamos inspeccionando en procura de encontrar este tipo de productos, no lo estamos encontrando porque no se están arriesgando a que nosotros le clausuremos de manera definitiva el comercio. ¿Cómo inicia la acción de Proconsumidores hacia un caso determinado? Yo recuerdo que a mí siempre me decían que cuando un policía quiere ponerle una contravención a una persona o a un carro, le dice, párate ahí, y si tu licencia tú la tienes, tu matrícula tú la tienes, tu seguro tú lo tienes, tu botiquín tú lo tienes, entonces te dice, la azúcar está vencida dentro del botiquín. O sea, siempre va a encontrar cómo ponerte una contravención. En el caso de ustedes, uno es dominicano. O sea, yo sé ir a un mercado, a un supermercado, a un colmado, yo te puedo buscar violaciones de cualquier tipo en 10 minutos en cualquier negocio de este país, si tú quisieras. ¿Cómo inician las acciones de ustedes? Porque alguien hace una notificación, alguien llama, entonces ustedes van, o ustedes también tienen inspectorías aleatorias. Por denuncia o de oficio. Nosotros podemos hacer una ruta y abarcar un perímetro determinado, pero también puede ser porque alguien haya denunciado que en los perímetros de esa área existen algún tipo de inconformidad de parte de los consumidores, productos vencidos, reetiquetados, bebida alcohólica falsificada, trasegada o adulterada, y nosotros entonces cubrimos el perímetro. Cuando llegamos a los lugares, verificamos si es por denuncia, primero ir al lugar que se denunció y posteriormente entonces hacemos las inspectorías en las zonas contiguas, en los comercios de la zona contigua. Cuando es de oficio, que no hay denuncia, pues nosotros hacemos la carta de ruta por provincia, abarcando lógicamente las provincias fundamentales del país. Nosotros hemos abarcado en DMS cerca del 76-77% de toda la geografía nacional, con las limitaciones precisamente con respecto a una institución con sede en la capital, ¿cuántas oficinas regionales tienen? Y si en algunas partes del país necesitan de mayor presencia en función de los comercios o de la cantidad de casos que se presentan. Nosotros tenemos en estos momentos 11 oficinas operando en todo el territorio nacional. Abrimos 4 cuando llegamos y la idea era expandirlo para colocar una oficina. Por cuestiones de presupuesto la vamos a dilatar, pero vamos a ir abriendo en este año. Nos corresponden abrir 3 oficinas más, porque la idea es colocar una por lo menos en cada municipio cabecera. Pero
todas las oficinas están operando a toda capacidad, lógicamente en combinación con la sede central, donde tenemos el flujo importante de inspectores, de abogados del Departamento de Buena Práctica y Publicidad y Precio. O sea, todo es una combinación que nos ha permitido a nosotros trasladarnos permanentemente a las principales provincias y municipios del país en procura de darle respuesta a la sociedad dominicana, principalmente cuando es denuncia y cuando es de oficio, pues nosotros hacemos cartas de ruta aleatoria en las principales provincias y municipios del país. Eddie, ¿cuál es tu profesión original? Yo soy abogado y politólogo. ¿Tú eres abogado? Así es. La llegada a ese cargo ¿te lo ofreció el presidente o tú lo solicitaste? No. El presidente nos comunicó que tenía interés de que hiciéramos un trabajo en esa institución. No sabíamos que íbamos a ¿Y estar fue ahí. el trabajo político que tú hacías o el trabajo mediático que tú hacías en la sede? Yo creo que tiene que ver con, primero, el presidente entendía porque Con la forma tuya, que es conoce- mucho para eso. conoce, primero que somos un abogado en ejercicio de casi 29 años, aparte de que tenemos una dilatada carrera política y tomamos una decisión valiente en contra de nuestra propia organización política, cuando se decidió apoyar a otro candidato, aún la mayoría de la organización estar en sintonía con el discurso que nosotros teníamos, y habíamos advertido que en caso de que apoyáramos, porque era un compromiso que teníamos con el presidente de la República, todo el partido, dijimos que el partido habrá de quedar en menos de un 2%, porque la mayoría estaba contesta con el discurso nuestro, la mayoría de los reformistas estaban siguiendo las orientaciones nuestras como en estos momentos, para las aspiraciones que tenemos a presidir el partido, y eso hizo que, lógicamente, cuando salimos a la calle respaldando la candidatura de Luis Abinader, la mayoría, debo decir que cerca de un 70% de lo que todavía se identificaba con el Partido Reformista, que sacó un 5.56% en las elecciones presidenciales del año 2016, quedó en apenas 1.7 en estos momentos. Hay Las algo, elecciones pasadas. y es que la posición tiene mucho que ver, como que ustedes son medio juez de querella, es decir, que reciben quejas y tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, si yo tengo una operación vital con mi banco, y en el banco me dicen, me cantan y me dan la espalda y me dicen, se cayó el sistema y no puedo realizar y me perjudica eso. ¿Eso es asunto de consumidor? Hay una entidad que se llama Prousuario, si mal no ¿Que se recuerdo. llama Prousuario? Prousuario, que Pero eso es una parte de ustedes. está bajo la sombrilla, no, de la Superintendencia de Bancos. Pero nosotros intervenimos cuando llegan directamente a nosotros y estamos haciendo Lo mandan allá. una especie de combinación de trabajo combinado para darle respuesta al consumidor, porque el consumidor puede participar en todos esos tipos de reclamos, aunque, como dije anteriormente, precedentemente, hay entidades que de acuerdo a la categoría de la timación tienen oficinas para dar respuesta, pero cuando acuden a nosotros en una combinación, nosotros procuramos darle respuesta a los consumidores. En el caso de las garantías, te vende un carro 5 años de garantía y te especifica qué tipo de garantía. ¿Hay quejas al respecto? Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas, sí, permanentemente. Y principalmente con el tema de los vehículos usados. Sí, pero el vehículo usado no da garantía. Sí. El que lo compra sabe que no. Sí, hay garantías Te lo mínimas. entregué Te lo entregué prendido. prendido. No, sí, ¿qué dice? Sí. no, hay garantías mínimas donde el dealer o el propietario del comercio... El siempre- concesionario, sí. Exacto. No, los concesionarios son los de vehículos nuevos, pero en ese caso tiene 2 meses de garantía, 1 mes de garantía si tiene algún tipo de desperfecto. Muchas veces después que ya el vehículo es vendido, comercializado y ocurre algún acontecimiento de naturaleza mecánica, pues no quieren reconocer que habían otorgado un tiempo específico, corto, mínimo, como fuese, pero la garantía estaba Y escrita. el problema de, por ejemplo, de las motocicletas que las venden y en algunos casos desaparece o no solamente motocicletas, sino a veces representantes de ciertas marcas que desaparecen antes del periodo por el cual debería estar cubierta la garantía. Mira, allá no se han dado casos con relación a ese tema, pero yo conozco el caso porque yo he estado envuelto en el ambiente del comercio de las motocicletas Sí. y sé que así ocurre, porque hay quienes se involucran en ese tipo de negocio, van a China y con un furgón, 2 furgones y después terminan desinteresándose de ese tipo de comercio. Y sé que hay muchas situaciones en las que
no pueden ni siquiera cumplir con la entrega de la matrícula. Pero eso nosotros no tenemos en estos momentos ningún tipo de reclamo por eso. En el sábado pasado estuve con Michelle en una tienda de electrodomésticos y vimos un letrero que decía precio al contado tanto, precio a crédito inicial tanto, tantos pagos, es decir, tenía la operación completa esa tienda. Eso se puede lograr, sugerir o imponer en otros lugares más difíciles, como por ejemplo, tú vas a un médico, dice, nosotros no cogemos seguro. Está claro, no coge seguro, es un profesional liberal que puede, o nosotros solamente cogemos tal o cual, o aquí hay que hacer un copago. Esas explicaciones deben de ser por escrito o deben de ser verbales. Mire, con los sectores de venta de electrodomésticos y otros rubros de mucha comercialización en fechas importantes, específicas, nosotros no hemos puesto de acuerdo para que todo esté claramente definido. Por eso usted hoy va a la mayoría de las tiendas y va a encontrar esas definiciones, esas categorizaciones, porque la idea es que el consumidor cuando vaya sepa cuáles son las ofertas y el tipo de operación que se le está presentando para que después no sobre algún tipo de confusión con relación a la transacción comercial. En el tema de las clínicas y los hospitales, que tampoco hemos recibido con relación a ese tipo de oferta, pues nosotros entendemos que puede bien aplicarse perfectamente. Y creo que hay muchos establecimientos clínicos del sector, mejor dicho, privado, que tienen especificaciones de la naturaleza que usted manifiesta. Pero de lo que sí nosotros estamos cargados es específicamente de que en todo tipo de comercio, incluyendo centros clínicos y de otra naturaleza, existe un sobrecobro de comisión por pagar con tarjeta de crédito. Bien. Usted va, por ejemplo, a un establecimiento, un autoadorno, a un licor store, a un restaurante, y usted dice, bueno, este servicio le cuesta a usted 1,000 pesos. Ese es el precio que tiene. Sí. Entonces, cuando usted saca la tarjeta de crédito, bueno, si con esa tarjeta hay que cargarle entre un 5 o un 18%. Nosotros acabamos de decir que el Proconsumidor no lo va a permitir y está persiguiendo ese tipo de estimación en contra de los consumidores. Y en las últimas 2 semanas hemos sancionado decenas de comercios y estamos permanentemente haciendo operativos en procura de erradicar esa práctica en detrimento de los consumidores. O sea, no se puede subir los precios cuando tú vas a un negocio y te dicen a ti es con tarjeta, te cobramos 5% más, eso es ilegal. Tú tienes un precio, por ejemplo, de 1,000 pesos por un producto y tú dices, bueno, este producto cuesta 1,000 pesos. Si tú cuando te vas a pagar en efectivo, tú dices, bueno, si tú me vas a pagar en efectivo, te puedo rebajar un 5, un 10, ese es tu derecho. Pero de ahí que tú estás ofertando un producto que su costo es 1,000 pesos, y entonces tú entiendas que cuando sacan un plástico... Entonces lo que hay que venderlo al revés. No, lo que... Hay que decir, yo te vendo ese producto en 1,000 pesos y tú me lo puedes pagar en tarjeta, como tú quieras. Ahora, si me lo pagas en efectivo, con factura y todo normal... Tú tienes el derecho porque así no tengo que darle el porcentaje a la tarjeta. No, porque es que la tarjeta, como quiera, en el precio final de colocación de oferta, está el porcentaje que la entidad financiera, como ente intermediador, está colocado. El 2.5, el 3.8%. Está colocado. Entonces, si está colocado y tú al precio final le colocaste esa intermediación, ese porcentaje, no puedes tú cargar con un 5, un 6, hasta un 18% más, porque es con tarjeta de crédito. Eso está prohibido. En el caso de los que nos escriben, de los vicios de construcción, una persona va a comprar un apartamento, una constructora, y tiene un contrato y dice, yo recibo esto. ¿Hasta dónde Proconsumidor tiene incidencia en esa compra y en ese contrato de un inmueble que una persona, no hablamos de un inmueble de segunda mano, sino de acabado de fabricar, que tú dices, bueno, me salió la cocina, me salió calcoma a los 3 meses, o se me cuartearon las paredes, o se me levantó el piso, que se está dando mucho con los problemas de temperatura? Háblenos de esa parte. Desde el principio al final tiene participación Proconsumidor, porque los contratos de adhesión, que es lo que interviene en ese tipo de comercio, tienen que ser obligatoriamente registrados para ser verificados por Proconsumidor y comprobar que no existe algún tipo de afectación en ese contrato en perjuicio de los consumidores. Hay 2 tipos de situaciones que se presentan, que son los vicios
y los visos de construcción. ¿Los vicios? Y los visos de construcción. Ok. Porque los visos no es más que cuando se simula que un apartamento tiene, por ejemplo, algún tipo de producto utilizado, determinado, que tú entiendes que no tiene Sí, por ejemplo, en vez de poner una afectación pintura de 400 pesos el galón, de 1.000 pesos el galón, ponerle una de 400. y que se entienda que tú mirando Está pintado. y que tú observes y entiendas que todo está perfectamente bien, y cuando tú entonces destapas y descubres hay algún tipo de vicios detrás de ese vicio, que no es más que la simulación Por ejemplo, de que todo está Los correctamente gabinetes de hecho. la cocina que te lo venden como caoba y es pino pintado. Entonces, en Sí, este, pero en este caso el nosotros... problema de ahí es el descargo. Recibí conforme este apartamento y a los 3 meses aparece un vicio. Ese es un problema No, serio. como quiera, porque si el derecho se violentó y se fragmentó, Sí, pero- porque una cosa es lo que se te oferta en contrato y el descargo es otra cosa, Pero porque que tú usted vas a acaba recibir de algo que explicar crees que está Usted bien. acaba de explicar algo que es como la evasión y la ilusión, que es el decir, una cosa es que te aparezca algo, Que parezca algo. no, o sea, que parezca algo, que tú cambies algo para que parezca lo que no es, y otra cosa es que puede pasar algo no previsto, Y otra cosa es que tú tan pronto te instales algo no voluntario. o reciba, entonces comienzan las filtraciones. Esos son vicios ya de construcción, y nosotros recibimos permanentemente muchísimas denuncias, y al respecto hemos resolutado ordenando la solución del tema con carácter de obligatoriedad, porque ocurren muchos de esos eventos y nosotros estamos permanentemente recibiendo. Sí. Ha ido en aumento en los últimos meses. Sí, pero hay una situación. Normalmente, usted puede decir, bueno, búsquese un abogado, porque no es función de Proconsumidor. Este ejemplo. Un agente del orden público detiene un motorista. El motorista le pregunta, ¿violé la ley? No, usted no ha violado ninguna ley. Yo quiero chequear. ¿Usted tiene licencia de conducir? Sí. ¿Tiene cédula personal de identidad? Sí. ¿Tiene la matrícula de ese motor? Sí. ¿La matrícula está correcta? Sí. ¿Tiene una carta de que usted pagó ese motor? Sí. Termina el asunto. Y aparece ahora un elemento. Usted tiene que pagar 600 pesos. Cuando va esa queja ya de que los motoristas tienen que pagar 600 pesos, ¿qué ustedes le dicen? No, allá no han ido porque no nos No han corresponde. ido. No. Ahora sí, si a mí me ocurriera, yo como abogado recomendaría, lógicamente, acudir ante los organismos correspondientes, a veces por arbitrariedades de temas como el que ponía como ejemplo ustedes, de que aún estando completo siempre puede existir la arbitrariedad, y yo como abogado recomendaría querellarse ante los organismos internos de la institución a la que pertenece el oficial que generó la afectación, aún estando cumpliendo con todo lo que establecen las normativas. Eso no nos corresponde a nosotros, por eso no hemos tratado ese tema, pero como abogado yo recomendaría a todo el que sea afectado con situaciones como esa acudir. Y la expedición de carneo de plástico de cualquier tipo implica un pago adicional a lo que los impuestos dicen. Depende de... Por ejemplo, tú vas a Interior y Policía y tú pagas tus impuestos, dices, tienes que pagar ahora por la fotografía y el carnet, y eso no está en la ley. No, si no está en la ley, usted pudiera ciertamente reclamar. Hay que ver si se resolutó y lo que se procura con eso es agilizar los servicios, pero lógicamente tiene que estar dentro del marco de lo que la norma permite. Si no lo permite, sencillamente yo creo que su aplicación pudiera entrar dentro de lo que es la ilegalidad e irregularidad, y cualquier ciudadano afectado puede reclamar perfectamente. En la Sí, parte de los combustibles, ustedes solo pueden incidir en lo del GLP, no tienen En incidencia. todo, No, en los precios, con el no. acompañamiento del Indocal, que es el que verifica el calibraje, que está certificado para tales fines. Eso es lo que tiene que ver con las estaciones, y que yo comprobar. reciba un galón por un galón. Claro, ¿no? Y que los Y la evaporación y que los y todo grifos eso. estén sirviendo por lo que se está pagando. Nosotros hemos cerrado varios grifos y hemos sancionado varias estaciones tanto de gasolina como también de GLP. Bien, para dejarte quieto, finalmente, el campo de acción de Proconsumidor está bien delimitado. Es abierto, es amplio, porque como hemos dicho, con relación a lo que tiene que ver con la afectación a los derechos de un consumidor, es totalmente abierto, y eso nos permite participar en todo lo que tiene que ver con la fragmentación a los derechos de los consumidores, porque Proconsumidor es la Autoridad Nacional de Vigilancia de Mercado.
tiene que participar. Todavía con la ley 1719 hay un elemento, creo que en el artículo 14, si mal no recuerdo, de la normativa, cuando habla incluso de limitar para que no tenga participación en el tema de los medicamentos adulterados. Pero choca mucho. Pero nosotros tenemos derechos a participar en la verificación y comprobación de lo que se está vendiendo como producto farmacéutico, sean los productos que ciertamente están estandarizados y dentro del marco de las diferentes normativas y que se puedan consumir. Bien, licenciado Alcántara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos del Consumidor, Proconsumidor, gracias por estar con nosotros. Ustedes deben tener un programa de radio y de televisión. De radio tenemos uno todos los lunes. Gracias. Gracias a ustedes.